Esta noche, antes de cerrar los ojos, quiero que pienses en una pregunta sencilla, pero poderosa. ¿Qué haces tú cuando llega una tormenta? No una tormenta de lluvia, sino una tormenta por dentro. Una noticia que te corta el aliento. Un problema que no esperabas. Un miedo que aparece cuando todo está en silencio. Respira despacio. Inhala. Exhala. Porque lo que vas a escuchar ahora no es solo una historia. Es un refugio. Hubo una noche en la que Mateo se dio cuenta de algo. Las peores tormentas no siempre hacen ruido. Algunas tormentas llegan sin truenos, sin viento, sin gotas. Llegan como un mensaje en el teléfono, como un número en la cuenta que no alcanza, como una llamada que empieza con «Necesito hablar contigo». Mateo apagó la luz de la cocina, dejó el plato en el fregadero y se quedó quieto. La casa estaba en calma, pero su corazón no. En la sala, la televisión seguía encendida, hablando de cosas que no tenían nada que ver con su vida. Él no escuchaba, solo pensaba. Y como si esa noche el silencio pesara más que otras veces, sintió esa frase en su mente. Estoy cansado de luchar. Mateo se sentó en el borde del sofá. Miró al piso. Miró sus manos. No era un hombre débil. Trabajaba duro. Hacía lo que podía. Cuidaba a los suyos. Pero había algo que estaba cambiando. Un desgaste lento, como cuando la madera cruje con el tiempo. La tormenta no era una sola cosa. Eran muchas cosas pequeñas, acumuladas, golpeando como olas. Y esa noche, sin saber por qué, recordó algo que su abuela solía decirle cuando era niño. Mijo, en la tormenta, uno necesita un ancla. Un ancla. La palabra se le quedó rondando como una lámpara encendida en un cuarto oscuro. Mateo había visto el mar solo algunas veces, pero sabía lo suficiente para entender. Un barco sin ancla, con viento fuerte, termina lejos o termina roto. Y fue entonces cuando se dio cuenta de algo incómodo. Él estaba viviendo así, como quien navega con prisa, con 1000 pendientes, con 1000 preocupaciones, pero sin detenerse a asegurar el corazón. Porque cuando todo iba bien, Mateo se sentía fuerte. Cuando todo iba estable, se sentía capaz. Pero cuando la vida se movía, cuando la cubierta temblaba, cuando el viento cambiaba, él se daba cuenta de que por dentro estaba suelto, sin amarre, sin ancla. Y la pregunta que no quería hacerse apareció suave pero firme. ¿En qué estoy anclando mi vida? Al día siguiente la tormenta se hizo más clara. En el trabajo lo llamaron a una reunión corta. La clase de reunión que no tiene café y tampoco tiene sonrisas. Habrá recortes, dijeron. Mateo no escuchó los detalles al principio. Sintió que el suelo se inclinaba, como si el barco se hubiera movido de golpe. Salió del edificio con la garganta apretada. El sol estaba afuera. La ciudad seguía igual. La gente caminaba como si nada. Pero por dentro, Mateo estaba en alta mar. Y en el camino de regreso, mientras el tráfico avanzaba lento, pensó: ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Y luego
Casi como un reflejo que no estaba acostumbrado a tener, le salió una oración breve. Dios, ayúdame. Fue pequeña, pero fue real. Mateo no era religioso, no era de hablar mucho de Dios. A veces iba a la iglesia, a veces no. A veces oraba, a veces no. Dios, para él, era una idea bonita, hasta que llegaba una emergencia. Y esa es una verdad que muchos guardan en silencio. A veces ponemos a Dios en la lista, pero no en el primer lugar. Esa noche, Mateo llegó a casa y se encerró un momento en su cuarto. Abrió la ventana. El aire entró fresco. La luna estaba alta, como una presencia quieta. Buscó en el cajón una Biblia vieja que le habían regalado hace años. Tenía polvo. No porque la despreciara, sino porque siempre pensó, después. La puso sobre la cama y se quedó mirándola con una mezcla de respeto y vergüenza. Como cuando tienes a alguien bueno esperándote y tú has tardado demasiado. Mateo la abrió sin saber dónde. Las hojas sonaron suaves, como si el papel respirara. Sus ojos cayeron en una frase que parecía escrita para esa noche. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Mateo tragó saliva. Permanece. Eso era lo que él estaba buscando sin nombrarlo. Algo que permanezca cuando todo se mueve. Porque las tormentas cambian. Los trabajos cambian. Las personas cambian. Los planes cambian. Pero si existía algo firme, algo inmovible, eso era lo que él necesitaba. Se recostó con la Biblia abierta y sin darse cuenta, su mente empezó a recordar otros momentos de tormenta. La vez que su madre enfermó, la vez que casi perdió su hogar, la vez que su relación se quebró. En cada una había intentado resistir solo, como quien se agarra de una cuerda mojada. Pero esa noche, algo dentro de él susurró, no tienes que pasar esto solo. Mateo cerró los ojos y en su imaginación, como una película suave, vio un barco en medio de una tormenta, el cielo oscuro, el viento fuerte, las olas altas. Pero vio también algo invisible, un ancla abajo, aferrada a una roca. El barco se sacudía, sí, pero no se iba a perder. No porque el barco fuera perfecto, sino porque el ancla era firme. Y esa imagen le dio una paz extraña. Tal vez tú, que escuchas ahora, has vivido algo parecido. Tal vez tu tormenta no es una sola cosa. Tal vez son preocupaciones que no se ven, un dolor que cargas en silencio, una culpa, un miedo, una incertidumbre que te aprieta el pecho justo cuando apagas la luz. Esta noche quiero decirte algo con calma. Las tormentas son inevitables, pero tu ancla puede ser inmovible. Y esa ancla no es tu fuerza, no es tu control, no es tu capacidad de aguantar. Esa ancla es la palabra de Dios. Porque el corazón humano tiende a derivar, a distraerse, a cansarse, y si no estás anclado, el viento te lleva. Mateo volvió a leer la frase una vez más, y luego encontró otra, como si Dios encendiera una luz pequeña. Tu palabra es lámpara a mis pies y luz en mi camino. Lámpara,
No dijo reflector para ver todo el futuro. Dijo lámpara. Una lámpara no te muestra toda la carretera, solo te muestra el siguiente paso. Y a veces eso es suficiente para sobrevivir la noche. Mateo respiró más lento. Su problema no se había ido. El recorte podía llegar igual. La tormenta seguía afuera, pero dentro algo estaba cambiando. Como si un ancla estuviera bajando al fondo. Como si por primera vez en mucho tiempo su corazón tuviera dónde agarrarse. Ahora, antes de seguir, te invito a hacer esto conmigo. Pon tu mano sobre el pecho si quieres. Solo un gesto suave. Respira y repite en silencio. Señor, quiero estar anclado en ti. No perfecto, no fuerte todo el tiempo. Solo anclado. Oración corta para cerrar esta parte. Señor Jesús, en esta noche traigo mi tormenta a ti. Tú conoces lo que me preocupa. Tú sabes lo que escondo. Tú ves lo que me duele. Enséñame a anclar mi vida en tu palabra. Hazme firme en medio del viento. Dame paz para este momento y luz para el siguiente paso. Amén. Respira y descansa. Esta noche, antes de cerrar los ojos, quiero que pienses en una pregunta sencilla pero poderosa. ¿Qué haces tú cuando llega una tormenta? No una tormenta de lluvia, sino una tormenta por dentro. Una noticia que te corta el aliento. Un problema que no esperabas. Un miedo que aparece cuando todo está en silencio. Respira despacio. Inhala. Exhala. Porque lo que vas a escuchar ahora no es solo una historia. Es un refugio. Hubo una noche en la que Mateo se dio cuenta de algo. Las peores tormentas no siempre hacen ruido. Algunas tormentas llegan sin truenos, sin viento, sin gotas. Llegan como un mensaje en el teléfono, como un número en la cuenta que no alcanza, como una llamada que empieza con «Necesito hablar contigo». Mateo apagó la luz de la cocina, dejó el plato en el fregadero y se quedó quieto. La casa estaba en calma, pero su corazón no. En la sala, la televisión seguía encendida, hablando de cosas que no tenían nada que ver con su vida. Él no escuchaba, solo pensaba. Y como si esa noche el silencio pesara más que otras veces, sintió esa frase en su mente. Estoy cansado de luchar. Mateo se sentó en el borde del sofá, miró al piso, miró sus manos. No era un hombre débil. Trabajaba duro, hacía lo que podía, cuidaba a los suyos. Pero había algo que estaba cambiando. Un desgaste lento, como cuando la madera cruje con el tiempo. La tormenta no era una sola cosa, eran muchas cosas pequeñas, acumuladas, golpeando como olas. Y esa noche, sin saber por qué, recordó algo que su abuela solía decirle cuando era niño. Mijo, en la tormenta, uno necesita un ancla. Un ancla. La palabra se le quedó rondando como una lámpara encendida en un cuarto oscuro. Mateo había visto el mar solo algunas veces, pero sabía lo suficiente para entender. Un barco sin ancla, con viento fuerte, termina lejos o termina roto. Y fue entonces cuando se dio cuenta de algo incómodo. Él estaba viviendo así,
como quien navega con prisa, con 1000 pendientes, con 1000 preocupaciones, pero sin detenerse a asegurar el corazón. Porque cuando todo iba bien, Mateo se sentía fuerte. Cuando todo iba estable, se sentía capaz. Pero cuando la vida se movía, cuando la cubierta temblaba, cuando el viento cambiaba, él se daba cuenta de que por dentro estaba suelto, sin amarre, sin ancla. Y la pregunta que no quería hacerse apareció suave pero firme. ¿En qué estoy anclando mi vida? Al día siguiente, la tormenta se hizo más clara. En el trabajo, lo llamaron a una reunión corta. La clase de reunión que no tiene café y tampoco tiene sonrisas. Habrá recortes, dijeron. Mateo no escuchó los detalles al principio. Sintió que el suelo se inclinaba, como si el barco se hubiera movido de golpe. Salió del edificio con la garganta apretada. El sol estaba afuera. La ciudad seguía igual. La gente caminaba como si nada. Pero por dentro, Mateo estaba en alta mar. Y en el camino de regreso, mientras el tráfico avanzaba lento, pensó: ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Y luego, casi como un reflejo que no estaba acostumbrado a tener, le salió una oración breve. Dios, ayúdame. Fue pequeña, pero fue real. Mateo no era religioso. No era de hablar mucho de Dios. A veces iba a la iglesia, a veces no. A veces oraba, a veces no. Dios, para él, era una idea bonita, hasta que llegaba una emergencia. Y esa es una verdad que muchos guardan en silencio. A veces ponemos a Dios en la lista, pero no en el primer lugar. Esa noche, Mateo llegó a casa y se encerró un momento en su cuarto. Abrió la ventana. El aire entró fresco. La luna estaba alta, como una presencia quieta. Buscó en el cajón una Biblia vieja que le habían regalado hace años. Tenía polvo. No porque la despreciara, sino porque siempre pensó: después. La puso sobre la cama y se quedó mirándola con una mezcla de respeto y vergüenza. Como cuando tienes a alguien bueno esperándote y tú has tardado demasiado. Mateo la abrió sin saber dónde. Las hojas sonaron suaves, como si el papel respirara. Sus ojos cayeron en una frase que parecía escrita para esa noche. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Mateo tragó saliva. Permanece. Eso era lo que él estaba buscando sin nombrarlo. Algo que permanezca cuando todo se mueve. Porque las tormentas cambian, los trabajos cambian, las personas cambian, los planes cambian. Pero si existía algo firme, algo inmovible, eso era lo que él necesitaba. Se recostó con la Biblia abierta y sin darse cuenta, su mente empezó a recordar otros momentos de tormenta. La vez que su madre enfermó, la vez que casi perdió su hogar, la vez que su relación se quebró. En cada una había intentado resistir solo, como quien se agarra de una cuerda mojada. Pero esa noche, algo dentro de él susurró: no tienes que pasar esto solo. Mateo cerró los ojos y en su imaginación, como una película suave, vio un barco en medio de una tormenta, el cielo oscuro, el viento fuerte,
las olas altas, pero vio también algo invisible, un ancla abajo, aferrada a una roca. El barco se sacudía, sí, pero no se iba a perder. No porque el barco fuera perfecto, sino porque el ancla era firme. Y esa imagen le dio una paz extraña. Tal vez tú, que escuchas ahora, has vivido algo parecido. Tal vez tu tormenta no es una sola cosa. Tal vez son preocupaciones que no se ven, un dolor que cargas en silencio, una culpa, un miedo, una incertidumbre que te aprieta el pecho justo cuando apagas la luz. Esta noche quiero decirte algo con calma. Las tormentas son inevitables, pero tu ancla puede ser inmovible. Y esa ancla no es tu fuerza, no es tu control, no es tu capacidad de aguantar. Esa ancla es la palabra de Dios. Porque el corazón humano tiende a derivar, a distraerse, a cansarse. Y si no estás anclado, el viento te lleva. Mateo volvió a leer la frase una vez más, y luego encontró otra, como si Dios encendiera una luz pequeña. Tu palabra es lámpara a mis pies y luz en mi camino. Lámpara. No dijo reflector para ver todo el futuro. Dijo lámpara. Una lámpara no te muestra toda la carretera, solo te muestra el siguiente paso. Y a veces, eso es suficiente para sobrevivir la noche. Mateo respiró más lento. Su problema no se había ido. El recorte podía llegar igual. La tormenta seguía afuera. Pero dentro, algo estaba cambiando. Como si un ancla estuviera bajando al fondo. Como si por primera vez en mucho tiempo, su corazón tuviera dónde agarrarse. Ahora, antes de seguir, te invito a hacer esto conmigo. Pon tu mano sobre el pecho, si quieres. Solo un gesto suave. Respira. Y repite en silencio. Señor, quiero estar anclado en ti. No perfecto, no fuerte todo el tiempo, solo anclado. Oración corta para cerrar esta parte. Señor Jesús, en esta noche traigo mi tormenta a ti. Tú conoces lo que me preocupa. Tú sabes lo que escondo. Tú ves lo que me duele. Enséñame a anclar mi vida en tu palabra. Hazme firme en medio del viento. Dame paz para este momento y luz para el siguiente paso. Amén. Respira y descansa. Respira lento. Inhala. Exhala. Si aún estás despierto, está bien. No tienes que pelear con el sueño. Solo quédate aquí, en calma, como quien se sienta a la orilla de un lago quieto y deja que el agua se serene sola. Esta noche vamos a mirar algo con ternura y verdad. ¿De dónde vienen las tormentas? Porque cuando la vida se sacude, lo primero que queremos es una explicación. Y si no la encontramos, aparece la pregunta que pesa. ¿Por qué? Mateo también lo sintió. Al día siguiente, cuando regresó al trabajo, todo seguía normal. Las mismas teclas, las mismas luces blancas, la misma cafetera. Pero dentro, nada era normal. Su mente estaba como una radio mal sintonizada. Saltaba de pensamiento en pensamiento, sin quedarse quieta en ninguno. ¿Y si me recortan? ¿Cómo voy a pagar?
¿Qué les digo a los míos? ¿Qué hago si todo cambia? Y como si fuera poco, se sentía culpable por estar tan inquieto, porque había gente con problemas mayores y aún así su corazón temblaba. En el descanso del mediodía, salió al estacionamiento para respirar un poco. Se sentó en su carro sin encenderlo. Silencio. Y entonces se recordó la imagen del barco, la tormenta y el ancla. Pero esta vez se preguntó, ¿de dónde salió este viento? Mateo abrió la Biblia en su teléfono. No sabía exactamente qué buscaba. Solo buscaba una palabra que lo sostuviera. Y sin querer, se quedó pensando en algo que había escuchado alguna vez en una prédica. Las tormentas no vienen todas del mismo lugar. Esa idea le dio una pequeña paz, porque si no todo viene del mismo sitio, entonces tal vez no todo significa lo mismo. Y eso cambia la manera de vivirlo. Esa noche, cuando volvió a casa, apagó las luces temprano. Se preparó algo simple de comer, sin mucha hambre. Luego se sentó en la sala con una lámpara pequeña encendida y la Biblia sobre las piernas. En la ventana, la noche parecía más profunda. Mateo susurró: Señor, si estás aquí, enséñame. No fue una oración larga, solo fue honesta. Y como si Dios fuera paciente, porque lo es, la respuesta empezó a llegar en forma de claridad interior. Como cuando el cielo se despeja poco a poco y puedes ver las estrellas. Mateo comenzó a entender que hay tormentas que vienen de 4 fuentes principales. Y mientras lo pensaba, su corazón se sintió menos confundido. 1. Tormentas que yo mismo provoco. Mateo se quedó quieto con esa idea. Porque a veces la tormenta no llega. A veces la tormenta se construye. Se construye con decisiones apuradas, con palabras que hieren, con hábitos que desgastan. Se construye cuando uno ignora señales pequeñas. Cansancio, orgullo, impulsividad, descuido. Mateo recordó una temporada en la que gastó más de lo que podía. No por maldad, sino por ansiedad. Para sentirse bien un rato. Y luego llegó el peso, la presión, como viento acumulado. Él no se juzgó con dureza, solo lo vio con verdad y pensó: Dios no me acusa para hundirme, me muestra para sanarme. Respira. Si tú también has provocado alguna tormenta, no te castigues ahora. El Señor no te trajo aquí para romperte, sino para ayudarte a volver. 2. Tormentas que otros provocan sobre mí. Aquí Mateo sintió un nudo, porque es duro aceptar que a veces sufres por algo que tú no elegiste. Alguien decide irse, alguien miente, alguien traiciona, alguien cambia, y tú te quedas con el golpe. Mateo recordó cuando un amigo lo dejó mal parado con una deuda. Recordó una conversación injusta con un jefe. Recordó momentos en que él hizo lo correcto y aún así perdió. Y pensó: ¿entonces Dios estaba? Sí, Dios estaba. Porque el hecho de que otros provoquen el viento no significa que Dios abandonó el barco. Hay tormentas que no son tu culpa, y aún así, Dios puede obrar en ellas. 3. Tormentas que vienen del enemigo. Tentación, ataque, confusión. Mateo se sorprendió a sentir lo real de esta parte.
Hay momentos en que el mal no es solo circunstancia. Hay momentos en que el enemigo sopla miedo, división, desesperanza. No siempre se ve como algo dramático. A veces se ve así. Pensamientos repetitivos de fracaso. Culpa que no te deja respirar. La voz interior que dice, ya no vale. La tentación de rendirte. Esa noche, Mateo lo reconoció. La tormenta no solo estaba afuera en su trabajo, también estaba dentro en su mente, como olas que golpean por dentro. Ya se acabó. No vas a poder. Dios no te escucha. Y entonces Mateo hizo algo pequeño pero poderoso. Lo dijo en voz baja. Señor Jesús, calla este viento. No fue mágico, fue espiritual. Porque hay batallas que se pelean con presencia, no con fuerza. 4. Tormentas que Dios permite y a veces usa con propósito. Aquí Mateo se quedó más tiempo, porque esta parte duele. ¿Cómo puede Dios permitir una tormenta si Él me ama? Esa pregunta la han hecho millones. Y sin embargo, la Escritura muestra una verdad que no siempre entendemos al principio. Dios puede permitir una tormenta sin ser cruel y puede usarla sin disfrutar tu dolor. Mateo pensó en un padre que lleva a su hijo al médico. El niño no entiende por qué lo pinchan, solo sabe que duele. Pero el padre sabe que es para sanar. No todas las tormentas son castigo. Algunas son corrección amorosa. Otras son entrenamiento. Otras son protección de algo peor. Otras son un llamado a despertar. Mateo no tenía todas las respuestas, pero empezó a confiar en algo. Si Dios es bueno, entonces en medio de esto, Él también está siendo bueno, aunque yo no lo entienda todavía. Respira. Inhala. Exhala. Esa noche, Mateo escribió en un papel, porque a veces escribir calma. No todas las tormentas significan lo mismo. Y debajo escribió 4 líneas. 1. A veces yo las provoco. 2. A veces otros las provocan. 3. A veces el enemigo ataca. 4. A veces Dios permite con propósito. Al verlas, su corazón se sintió menos perdido, porque una de las cosas que más cansa no es la tormenta, es la confusión. Luego, Mateo levantó la mirada hacia el techo, como si hablara con Dios en un lugar invisible pero real. Señor, ¿cuál es esta? Y sintió algo que no fue una voz, pero sí fue una certeza suave. No te apresures, quédate conmigo. Mateo entendió que antes de buscar explicaciones, Dios le estaba ofreciendo algo más profundo, su presencia. Porque cuando estás con el capitán, no necesitas entender cada ola para seguir. Y tú, que escuchas ahora, tal vez te estás preguntando lo mismo. ¿De dónde viene mi tormenta? No te exijas una respuesta perfecta esta noche. Solo haz esto. Pon tu tormenta delante de Dios, sin maquillaje. Dile, Señor, aquí está. Y si lo único que puedes decir es, Dios mío, eso también cuenta. Meditación breve para soltar el peso. Imagina que estás en una barca pequeña. No estás solo. Jesús está contigo. El viento sopla, pero Él no tiembla. Las olas suben,
Pero Él sigue siendo el mismo, y tú escuchas su voz, suave, firme. Estoy contigo. Señor Jesús, tú ves mi tormenta. Si yo la provoqué, perdóname y guíame. Si otros se la provocaron, sana mi corazón y defiéndeme. Si el enemigo me ataca, cúbreme con tu paz. Si tú la has permitido, dame fe para confiar en tu propósito. No quiero pelear solo. Quiero anclarme en tu palabra. Quiero descansar en tu amor. Amén. Respira y suelta el peso un poco más. Respira despacio, como si cada exhalación fuera una hoja cayendo suavemente al suelo. Esta noche no vamos a correr, no vamos a forzar respuestas, solo vamos a escuchar con el corazón abierto. Porque hay una verdad que cambia la manera de vivir cualquier tormenta. Dios no desperdicia el dolor. Y Mateo comenzó a descubrirlo, paso a paso. Había pasado una semana desde aquella reunión en el trabajo. Los rumores crecían. Los pasillos se sentían fríos, aunque el aire acondicionado fuera el mismo. Mateo intentaba seguir con su rutina, pero su mente volvía una y otra vez a lo mismo. ¿Qué va a pasar conmigo? Y al llegar la noche, el ruido de la ciudad se apagaba, pero el ruido dentro de él seguía encendido. Sin embargo, desde que abrió una Biblia aquella primera vez, algo había cambiado. En medio del temor, ahora había una pequeña luz. No una luz grande, no una solución completa, pero sí una luz suficiente para dar el siguiente paso. Mateo se sentó en la cama con una taza de té tibio. La casa estaba en silencio. El mundo afuera seguía moviéndose, pero su cuarto era un refugio. Abrió la Biblia por los Salmos, casi por instinto, como quien vuelve al lugar donde encontró agua una vez. Y se topó con palabras que parecían un abrazo. En la sombra de tus alas me refugiaré. Mateo cerró los ojos un segundo. La sombra de tus alas. La imagen era tierna, era poderosa, como un pájaro que cubre a sus crías cuando viene el viento, como un padre que se inclina para proteger. Mateo susurró: Señor, yo necesito eso. Y entonces, en su corazón, apareció una pregunta más profunda. ¿Qué quieres hacer tú en mí en medio de esto? Porque si Dios permite una tormenta, no es para entretenerse con tu sufrimiento, no es para verte llorar. Dios no es cruel. Dios es santo. Dios es Padre. Y cuando el Padre permite algo difícil, lo hace con un propósito que a veces solo se entiende después. Mateo no lo sabía todo, pero empezó a notar algo. Las tormentas tienen la capacidad de quitarte lo superficial, de hacer caer las máscaras, de mostrarte dónde estás anclado de verdad. Y entonces recordó algo que había escuchado en una prédica antigua. Dios usa tormentas para formar 5 cosas. 5. Mateo tomó un papel y un lápiz, como si escribiendo pudiera sostener la verdad. Y mientras escribía, su corazón se aquietaba. 1. Dios permite tormentas para llamar tu atención. Mateo lo entendió de inmediato, porque antes de esto, él vivía apurado. No era un mal hombre, solo iba rápido. Trabajo, mensajes, pendientes, tráfico, pantallas, el día entero lleno.
Y en medio de tanta actividad, Dios quedaba como una idea bonita, pero no como una presencia central. Hasta que llegó el viento. Y el viento hizo lo que a veces hace: te obliga a detenerte. Mateo escribió: Dios me está despertando. No con gritos, sino con una sacudida. No para humillarlo, sino para traerlo de vuelta. 2. Dios permite tormentas para tocar lo que no pertenece. Esta parte le dolió, porque nadie quiere mirar el pecado. Nadie quiere reconocer que algo dentro necesita limpieza. Pero Mateo fue honesto. Había orgullo escondido en su autosuficiencia. Había ansiedad disfrazada de control. Había pequeñas decisiones que él justificaba. Y Dios, en su amor, no lo dejaba quieto en eso. Mateo entendió una frase silenciosa: si lo amas, lo corriges. No para destruirlo, sino para sanarlo. Y Mateo escribió: Señor, muéstrame lo que no encaja con quien soy en ti. 3. Dios permite tormentas para que sueltes lo que aprietas demasiado. Aquí Mateo sintió algo muy real. Todos tenemos algo que apretamos fuerte. Una relación que queremos controlar. Un plan que no queremos soltar. Una imagen de nosotros mismos. Una seguridad humana. Mateo apretaba su trabajo como si fuera la base de su vida. Y no es que el trabajo sea malo, es necesario. Pero cuando algo se vuelve tu sostén principal y no Dios, entonces ese algo se convierte en un ídolo silencioso. La tormenta lo estaba obligando a preguntarse: ¿estoy agarrado de esto o estoy agarrado de Dios? Y aunque le costaba, escribió: Señor, suelto mi control, te lo entrego. Soltar no es rendirse a la desesperanza. Soltar es rendirse a la confianza. 4. Dios permite tormentas para conformarte a la imagen de Jesús. Esta idea lo tocó con suavidad. Ser como Jesús no se aprende solo en días fáciles. En días fáciles, cualquiera puede sonreír. En días fáciles, cualquiera puede decir: Dios es bueno. Pero en días de tormenta es cuando se prueba la fe y también es cuando se forma. Mateo pensó en Jesús en el mar con los discípulos. Ellos temblaban. Él descansaba. No porque no hubiera olas, sino porque él sabía quién era el Padre. Mateo entendió. Dios quería formar en él una paz que no dependa de las circunstancias. Una fe que no dependa de resultados rápidos. Una obediencia que no dependa de sentirse bien. Y escribió: Jesús, hazme más como tú. 5. Dios permite tormentas para equiparte y usar tu vida. Mateo levantó las cejas con esta parte. ¿Usar mi vida en medio de esto? Sí, porque hay dolores que, cuando Dios los atraviesa contigo, se convierten en consuelo para otros. Hay tormentas que te hacen más sensible, más humilde, más humano. Y un corazón que ha sido sanado por Dios es un corazón que puede sostener a otros sin juzgarlos. Mateo recordó a un amigo que estaba pasando por depresión. Recordó a un primo con problemas de salud. Recordó a su vecino que siempre parecía bien, pero no lo estaba. De pronto, entendió algo profundo. Tu tormenta no es solo para ti. También puede ser parte de la manera en que Dios bendice a otros.
y escribió: Señor, si tú me levantas, úsame para levantar a alguien más. Mateo miró la lista y se quedó en silencio, porque esa lista no le quitaba la tormenta, pero le daba sentido. Y el sentido es como un faro. No apaga el mar, pero te dice hacia dónde mirar. Esa noche, Mateo volvió a sentir miedo. No era un héroe, era humano. Pero esta vez, cuando el miedo llegó, él no corrió. No se distrajo con pantallas. No se castigó. Hizo algo sencillo. Abrió las manos sobre sus piernas, palmas hacia arriba, como diciendo: Aquí está, Señor. Y en voz baja dijo: Dios, si esto es para despertarme, despiértame. Si esto es para limpiarme, límpiame. Si esto es para que suelte, ayúdame a soltar. Si esto es para hacerme más como Jesús, aquí estoy. Si esto es para usar mi vida, úsala. Y mientras lo decía, sintió una paz suave descender, no como una explosión, como un manto, como cuando un niño deja de llorar porque siente la mano de su madre en la espalda, no porque todo se resolvió, sino porque ya no está solo. Tal vez tú también estás en una tormenta ahora, y tal vez te cuesta creer que Dios pueda usarla. Esta noche no te pido que lo entiendas todo, solo te pido que hagas una cosa: no sueltes el ancla. Y si no sabes qué leer, comienza con los Salmos. Los Salmos son el lugar donde el corazón herido aprende a hablar con Dios. No necesitas palabras perfectas. Dios entiende lágrimas. Meditación breve para entrar en descanso. Imagina que estás en una playa de noche. El mar suena a lo lejos, pero tú estás bajo una luz cálida. Jesús está frente a ti, en silencio. No viene a darte un sermón, viene a estar. Y tú sientes que Él te dice: estoy formando algo en ti, que el viento no podrá arrancar. Respira. Señor Jesús, en mi tormenta no quiero endurecerme. Quiero abrir el corazón. Quiero aprender. Si me llamas a despertar, aquí estoy. Si me llamas a soltar, aquí estoy. Si me llamas a cambiar, aquí estoy. Forma en mí tu paz. Forma en mí tu fe. Forma en mí tu amor. Y mientras duermo, quédate conmigo. Amén. Descansa muy despacio. Respira, como si tu pecho fuera un mar que poco a poco se aquieta. Inhala. Exhala. Esta parte es para tu corazón cansado, para esa parte de ti que ha intentado sostenerse con fuerza humana y ya no puede. Porque hoy vamos a mirar el ancla, no una idea, no una frase bonita, un ancla real, la palabra de Dios. Mateo se despertó temprano, antes de que sonara el despertador. La casa estaba en silencio, como si el mundo todavía estuviera dormido. Esa clase de silencio que puede ser pesado o puede ser sagrado. Se preparó un café, pero no prendió ninguna pantalla. No noticias, no mensajes, no redes. Solo una lámpara pequeña en la cocina y la Biblia abierta. Al principio se sentía extraño,
como quien vuelve a un lugar olvidado. Pero al mismo tiempo, había algo hermoso, como si, por fin, estuviera entrando a un puerto seguro. Mateo miró el libro y pensó, ¿qué es esto realmente? Porque muchas personas ven la Biblia como un libro viejo, un conjunto de historias, un montón de reglas o una cosa para la iglesia. Nada más. Pero esa mañana, Mateo sintió que necesitaba una respuesta más profunda. No una respuesta religiosa, una respuesta que sostenga la vida. Entonces, con calma, tomó su cuaderno y escribió una frase que le quedó resonando. La Biblia es el registro escrito de la revelación de Dios, desplegada a través de su palabra, de la naturaleza, de la historia y culminada en la venida de su Hijo, Jesucristo. Mateo la leyó 2 veces y algo en él se enderezó, porque esa definición cambiaba todo. La Biblia no era solo un libro, era Dios mostrándose a sí mismo, Dios diciendo, así soy, así amo, así guío, así perdono, así sostengo. Y Mateo entendió, si el ancla es la palabra, entonces el ancla no funciona por papel y tinta, sino por quien está detrás de ella. Mateo levantó la mirada hacia la ventana. El cielo estaba claro y pensó en algo simple. Si Dios hizo el universo con orden, si puso estrellas con rutas exactas, si sostiene la vida, ¿por qué su palabra sería frágil? No. Un Dios verdadero no da una guía falsa. Y esa mañana, algo se asentó en su alma. Dios es verdad, y su palabra permanece. Mateo siguió leyendo, despacio, como quien bebe agua, y encontró algo que lo golpeó con suavidad. Tu palabra es lámpara a mis pies y luz en mi camino. Mateo se quedó con esa imagen. Lámpara. No decía mapa completo, no decía respuestas instantáneas, decía lámpara. Y Mateo entendió por qué eso era perfecto. Porque cuando estás en tormenta, lo que más te desespera es querer ver todo el futuro. Quieres saber qué va a pasar en un mes, en 6 meses, en un año. Pero Dios, con amor, a menudo no te da todo el panorama. Te da luz para el siguiente paso. Porque si vieras todo de golpe, quizá te asustarías, o te adelantarías, o te perderías. La lámpara te enseña a caminar cerca del pastor, paso por paso. Y por primera vez en días, Mateo sintió que podía respirar sin apuro. En el trabajo, las noticias seguían siendo inciertas. Pero Mateo llevaba algo distinto por dentro. Ya no solo llevaba ansiedad, llevaba una frase firme. Mi ancla no depende de mi situación. La tormenta podía sacudirlo, pero el ancla podía sostenerlo. Esa noche, en lugar de quedarse pensando en lo peor, Mateo buscó un salmo. Y casi como si Dios lo guiara, llegó a un pasaje que hablaba de refugio. Leyó despacio. En la sombra de tus alas me refugiaré hasta que pasen las calamidades. Se detuvo. Hasta que pasen. Eso le dio esperanza, porque no decía, nunca habrá tormenta. Decía, hay un lugar donde esperar hasta que pase. Y ese lugar era Dios.
Mateo cerró los ojos e imaginó esa escena. Un pájaro grande extendiendo sus alas, un refugio cálido, un espacio de seguridad. No era una negación del viento, era protección en medio del viento. Mateo pensó entonces en el mar. Un barco, cuando tiene ancla, puede moverse, pero no se pierde. Se sacude, se inclina, chirría, pero no deriva hacia la destrucción. Y la Biblia era ese punto firme que bajaba hasta lo profundo. Pero esa noche, Mateo comprendió algo aún más importante. Tener una Biblia en casa no es lo mismo que estar anclado. Puedes tener el ancla guardada y aún así irte a la deriva, como quien lleva un salvavidas en el maletero, pero no se lo pone cuando cae al agua. Entonces Mateo decidió hacer algo práctico, no grande, solo constante. Escribió 5 palabras en una tarjeta y la pegó al lado de su cama. 1. Leer 2. Meditar 3. Creer 4. Aplicar 5. Obedecer. Mateo las miró y sonrió sin alegría perfecta, pero con una paz nueva. Porque la fe no siempre se siente como emoción. A veces se siente como decisión. Y esto era una decisión. Voy a usar el ancla. Leer. No solo pasar los ojos, sino entrar con atención, como quien escucha una voz amada. Meditar. Preguntar. ¿Qué me está diciendo Dios aquí? No correr. No saltar. Dejar que la palabra se asiente. Creer. Creer incluso cuando el corazón tiembla. Creer porque Dios es fiel, no porque yo me siento fuerte. Aplicar. No para los demás, para mí. Porque es fácil leer y pensar, esto le serviría a mi primo, pero Dios te lo dio para tu propio corazón. Obedecer. Aquí está la llave, porque el ancla funciona cuando se suelta hacia abajo, no cuando solo se admira desde arriba. Obedecer es decir, Señor, aunque no lo entienda del todo, confío. Esa noche, Mateo apagó la luz con una calma distinta. No porque el problema se hubiera resuelto, sino porque su corazón ya no estaba solo en la tormenta. Y antes de dormir, hizo una oración simple. Señor, gracias por dejarme tu palabra. Y luego añadió, haz que sea mi ancla, no solo mi libro. Tal vez tú también tienes una Biblia cerca. Tal vez la tienes en el teléfono. Tal vez en una mesa. Esta noche no se trata de cuánto sabes. Se trata de dónde te apoyas. Si tu corazón se siente como un barco cansado, Dios te dice con amor, ancla aquí, en mi palabra, en mi verdad, en mi presencia. Meditación breve para dormir con paz. Imagina que estás en un barco pequeño. La noche está oscura, pero hay una luz suave cerca de tus pies. Esa luz es la palabra de Dios. Tú la tomas como una lámpara y mientras la sostienes, el ancla cae al agua. Desciende, desciende hasta tocar roca y sientes un tirón suave. Ya estás firme. El viento sopla, pero tú no te pierdes porque estás anclado en Cristo. Señor Jesús, en esta noche,
Recibo tu palabra como mi ancla. Cuando mi mente se acelere, tráeme de vuelta a tu verdad. Cuando mi corazón tiemble, recuérdame tus promesas. Cuando no vea el camino, sé mi lámpara. Dame constancia para leer, meditar, creer, aplicar y obedecer. Y mientras duermo, guarda mi alma en tu paz. Amén. Respira. Deja que tus hombros bajen. Respira despacio. Inhala. Exhala. Si hoy tu corazón está cansado, no estás fallando. Estás viviendo. Y esta parte es para ti, porque hay una verdad que casi nadie te dice cuando estás en tormenta. La tormenta no decide tu final. Lo que decide tu final es tu respuesta. Y la respuesta nace de algo muy profundo. ¿Cómo pesa Dios? Mateo recibió el correo un viernes, a media tarde. No fue una llamada dramática, no fue una escena grande, solo un correo corto, frío, correcto, como muchos de esos mensajes que cambian una vida sin levantar la voz. Recortes confirmados, su área afectada, su nombre en la lista. Mateo lo leyó una vez, luego otra. Se le secó la boca. La oficina siguió igual. La gente tecleaba, caminaba, se reía en una esquina. Pero él sintió que su mundo se inquinaba. Salió al baño, se miró al espejo y se dijo: «Ok, aquí está». Y en ese instante, su corazón se dividió en dos caminos. El primer camino era conocido: enojarse, hundirse, culpar, cerrarse, rendirse. El segundo camino era más difícil: orar, confiar, obedecer, sostenerse en el ancla. Mateo se apoyó en el lavabo, cerró los ojos y sintió que dentro de él se levantaba una frase dura: Dios me abandonó. Pero al mismo tiempo, como una luz pequeña, apareció otra frase: Dios sigue aquí. Y esa noche, Mateo iba a decidir cuál voz alimentar. Cuando llegó a casa no habló mucho. Saludó, sonrió por fuera, pero por dentro se sentía vacío. Entró al cuarto, cerró la puerta con suavidad y se sentó en la cama. La Biblia estaba ahí, como un ancla esperando ser usada. Mateo la abrió, no para ser religioso, sino porque su alma necesitaba sostén. Y en ese silencio se atrevió a decir la verdad: Señor, estoy enojado. Señor, tengo miedo. Señor, no entiendo. No escondió su corazón, porque Dios no se ofende por tu honestidad. Dios se acerca a ella. Entonces Mateo recordó una idea que ahora le parecía crucial. Una tormenta puede destruirte o desarrollarte. La misma tormenta, el mismo viento, el mismo dolor. A una persona la rompe y a otra la purifica. ¿Cómo es posible? La diferencia no es la fuerza humana. La diferencia es la visión de Dios. Mateo tomó su cuaderno y escribió 2 columnas. Columna A: si veo a Dios como. Columna B: entonces yo. Y empezó a escribir, lento,
como quien ordena el alma. Si veo a Dios como un juez duro, entonces voy a pensar, me está castigando. No le importo, me está cobrando algo. Y mi corazón se va a cerrar. Voy a huir, voy a endurecerme, voy a vivir con miedo. Si veo a Dios como un Padre bueno, entonces voy a pensar, Él sabe, Él está conmigo, Él tiene propósito, Él no me soltó, y aunque llore, voy a quedarme cerca, voy a buscar su voz, voy a aprender. Mateo se detuvo, porque ahí estaba el centro del asunto. No era solo perder el trabajo, era esto. ¿Quién es Dios para mí cuando todo se cae? Mateo recordó que muchas personas solo pueden ver a Dios en días buenos, pero cuando llega el viento, su imagen de Dios se distorsiona, como si el mar agitara un espejo. Y entonces, sin darse cuenta, uno cree mentiras como, Dios se fue, Dios no responde, Dios no es bueno, Dios no entiende. Pero la verdad es más firme que el viento. Dios no cambia. El mismo ayer, hoy y por siempre. Tu emoción cambia, tu situación cambia, pero Dios no. Mateo leyó en voz baja una frase que parecía escrita para ese momento. No dejaré que tu corazón se turbe. Cree. No era una orden fría, era una mano extendida, como Jesús en medio del mar diciendo, estoy aquí. Esa noche, Mateo se dio permiso de llorar, porque el cristiano no es alguien que nunca llora, es alguien que llora, pero no se queda sin esperanza. Lloró por su incertidumbre, por su orgullo herido, por el futuro. Luego se limpió el rostro y susurró, Señor, si esta tormenta puede destruirme o desarrollarme, yo elijo que me desarrolles. Y esa frase, aunque sencilla, fue una decisión espiritual. Al día siguiente, Mateo despertó con el pecho pesado, pero abrió la Biblia antes de abrir el teléfono. Y eso también fue una decisión. El mundo le iba a gritar 1000 cosas, pero él quería escuchar primero al pastor. Leyó, mi palabra es lámpara, y se quedó con una idea muy concreta. Hoy no necesito ver toda mi vida, necesito ver el siguiente paso. Y el siguiente paso era este: no reaccionar con desesperación, reaccionar con fe. Más tarde, mientras caminaba por una calle con árboles, notó algo pequeño. Había viento. Sí, las hojas se movían, pero los árboles no se iban. ¿Por qué? Porque tenían raíces. Mateo lo sintió como una parábola sencilla. La tormenta revela si tengo raíces. No raíces en dinero, no raíces en estatus, no raíces en control, raíces en Dios. Esa misma tarde, Mateo recibió un mensaje de un amigo. ¿Cómo estás? Él pudo haber respondido con una máscara, pero decidió responder con verdad. Estoy en tormenta, pero estoy buscando a Dios. Y esa frase lo hizo sentir más libre, porque las tormentas se vuelven más pesadas cuando uno finge que no existen. Esa noche, Mateo comprendió algo más. Hay personas que, cuando están en tormenta, solo quieren salir rápido, y es comprensible.
Pero a veces, salir rápido es perder lo que Dios quería formar. No todo retraso es abandono. No toda espera es castigo. A veces, la espera es taller. Dios trabaja en silencio, como un alfarero. Tú sientes presión, pero Él está dando forma. Y antes de dormir, Mateo hizo una oración diferente. No solo sácame, sino, Señor, muéstrame tu corazón en esto. Porque cuando ves el corazón de Dios, la tormenta no se vuelve bonita, pero se vuelve soportable. Tal vez tú estás justo ahí, en un punto donde la tormenta puede partirte o puede madurarte. Y quizá estás preguntando, ¿cómo sé qué camino tomar? Esta noche, la respuesta empieza simple. Mira a Dios como Él es, no como tu miedo lo pinta, no como tu dolor lo imagina. Míralo como Padre, míralo como Pastor, míralo como Salvador. Y entonces, aunque el viento sople, tu corazón no se pierde. Meditación breve para soltar el control. Cierra los ojos. Imagina que estás en una barca. Vienen olas, pero Jesús está ahí. No te empuja, no te grita. Solo te mira con amor y te dice, confía, estoy contigo. Y tú sueltas un poco el timón, porque entiendes que no necesitas controlar todo para estar a salvo. Señor Jesús, yo no quiero que mi tormenta me destruya. Quiero que me desarrolle. Cambia mi manera de verte. Si te he visto como un juez duro, muéstrame tu corazón de Padre. Si he dudado de tu bondad, recuérdame tu fidelidad. En medio del viento, ancla mi alma. Y mientras duermo, guarda mi mente de pensamientos que me hunden. Amén. Respira y deja que el sueño se acerque. Respira lento. Inhala. Exhala. Esta parte es para cuando ya no te sirven los discursos. Para cuando necesitas algo sencillo, real. Algo que puedas hacer mañana por la mañana, aunque el corazón todavía duela. Porque una cosa es decir, la Biblia es mi ancla. Y otra cosa es saber cómo anclarte cuando viene la ola. Mateo no aprendió en días normales y lo practicó en días difíciles. Después del recorte, los días de Mateo se volvieron extraños. Había momentos de calma y de pronto, sin aviso, un golpe de miedo. Una mañana se levantó bien y al mediodía sintió que se ahogaba en pensamientos. Una tarde recibió una llamada del banco y sintió que el pecho se le cerraba. Una noche intentó dormirse y la mente empezó a proyectar futuros oscuros como una película pesada. ¿Y si no encuentro nada? ¿Y si fallo? ¿Y si decepciono a todos? Mateo se sentó en la cama, con la luz bajita. No se peleó con su ansiedad. Hizo algo más sabio. Fue al ancla. Pero esta vez no de forma vaga, de forma práctica. Se acordó de las 5 palabras pegadas al lado de su cama. 1. Leer. 2. Meditar. 3. Creer. 4. Aplicar. 5. Obedecer. Y decidió hacerlas una por una como pasos tranquilos. 1. Leer. Abrir la palabra como quien abre una puerta. Mateo entendió algo simple. No se trata de leer mucho. Se trata de leer con presencia.
Esa noche no buscó un capítulo largo. Buscó una frase que le diera aire. Abrió el Salmo 23 y leyó despacio. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Repitió, nada me faltará. Su mente quiso discutir. ¿Y la renta? ¿Y el trabajo? Pero Mateo no peleó con su mente, solo volvió a leer, como quien vuelve a un puerto. Y poco a poco, algo dentro se serenó. 2. Meditar. Quedarse con una sola chispa hasta que se vuelva fuego. Meditar no es complicarse. Es quedarte con una palabra y dejar que baje de la cabeza al corazón. Mateo cerró los ojos y se preguntó, Señor, ¿qué me dices con pastor? Y una imagen apareció suave. Un pastor no solo guía, un pastor conoce, un pastor protege, un pastor alimenta. Mateo susurró, si tú eres mi pastor, entonces no estoy perdido. No necesitó entender todo, solo necesitó sostener esa verdad, como quien sostiene una manta en la madrugada. 3. Creer. Elegir confiar incluso cuando tiemblo. Creer no siempre se siente como fuerza, a veces se siente como un susurro. Señor, creo, ayúdame. Mateo se dio cuenta de algo. La fe no es negar el miedo. La fe es mirar al miedo y aún así escoger a Dios. Esa noche dijo, Jesús, no tengo todas las respuestas, pero creo que tú eres bueno. Y esa frase fue como clavar el ancla más profundo. 4. Aplicar. Esto es para mí. Hoy Mateo hizo una pregunta que cambió su lectura. ¿Cómo se ve esto en mi vida hoy? Por ejemplo, si Dios es pastor, ¿qué significa eso para él esta semana? Significaba no tomar decisiones desde el pánico, no hablar desde la desesperación, no aislarse, buscar dirección, un paso a la vez. Mateo tomó su cuaderno y escribió una acción pequeña. Hoy voy a hacer una cosa con paz, actualizar mi CV. No 10, una, porque en tormenta Dios no siempre te pide grandes saltos, te pide pasos fieles, y ese fue su aplicar. 5. Obedecer. Bajar el ancla, no solo mirarla. Aquí está el punto que más pesa y más libera. Obedecer no es castigo, es alineación. Es decir, Señor, mi vida te pertenece y haré lo correcto aunque mis emociones griten lo contrario. Esa noche, Mateo obedeció en algo simple. En lugar de quedarse despierto alimentando la ansiedad, obedeció el llamado a descansar. Apagó el teléfono, apagó la luz y dijo, Señor, me acuesto. Tú no duermes, así que puedo dormir. Eso también es obediencia. Descansar en Dios es un acto de fe. ¿Cómo se ve esto cuando el pensamiento se vuelve tormenta? Esa misma semana, Mateo tuvo una tarde difícil. Se sentó en la mesa de la cocina y la mente le gritó, ya no puedes. Se acabó. Esto te va a romper. Mateo no intentó ser fuerte. Hizo algo mejor. Respondió con palabra. Abrió el Salmo 56. En Dios he confiado. No temeré.
Luego dijo en voz baja: Señor, esto es para mí ahora. Y repitió el verso como quien aprieta el ancla con ambas manos, no porque el miedo se evaporó instantáneamente, sino porque ya no estaba solo en su mente. Cuando tú no respondes al miedo, el miedo crece. Pero cuando respondes con verdad, el miedo pierde autoridad. La rutina sencilla que Mateo adoptó para sostenerse cada día. Mateo se propuso algo que cualquiera puede hacer, incluso cansado. Rutina de 7 minutos. 2 minutos. Leer un salmo. Solo uno. 2 minutos. Elegir una frase y repetirla lentamente. 2 minutos. Una oración simple. Señor, guía mi día. 1 minuto. Una decisión de obediencia. Hoy haré con paz. Nada complicado, nada pesado, pero constante. Y la constancia es como echar raíces. La paz no siempre llega como emoción. Mateo descubrió una verdad preciosa. A veces la paz llega como sensación y a veces llega como dirección. No siempre sentirás calma, pero sí puedes caminar con el ancla puesta, y eso cambia todo. Esa noche, antes de dormir, Mateo miró la oscuridad del cuarto y sonrió un poco. Porque aunque su futuro seguía siendo incierto, él estaba aprendiendo a vivir de otra manera. No desde el pánico, sino desde la presencia de Dios. Y susurró: Gracias, Jesús, por ser mi ancla. Meditación breve para dormir. Cierra los ojos. Imagina que tienes una cuerda en las manos. Esa cuerda está unida a un ancla. Tu mente quiere soltarla, pero tú la sostienes suavemente. Sientes el peso del ancla bajando y bajando hasta tocar roca. Y escuchas en tu interior: estás firme. Respira. Señor Jesús, enséñame a usar el ancla. Dame hambre por tu palabra. Dame calma para meditar. Dame fe para creer. Dame sabiduría para aplicar. Dame valentía para obedecer. Y esta noche, mientras cierro los ojos, sé tú mi paz. Amén. Descansa muy despacio. Respira despacio, como si el aire fuera una oración que entra y sale. Esta es la última parte. No para terminar con una historia bonita, sino para terminar con una verdad firme. Las tormentas pasan, Dios permanece. Y si esta noche tú estás cansado, Dios no te mira con decepción. Dios te mira con amor. Mateo estaba sentado en un parque pequeño a media mañana. El sol no estaba fuerte. Era esa luz suave, como de invierno o de tarde temprana. Una luz que no exige nada. En sus manos tenía una libreta y un lápiz, pero no escribía. Solo miraba el suelo. Había pasado un tiempo desde el recorte. No todo estaba resuelto. Aún no había un trabajo nuevo. Aún había incertidumbre. Pero algo era distinto. Mateo ya no era el mismo hombre que recibió aquel correo. No porque se volvió invencible, sino porque había aprendido a anclarse. Y cuando una persona aprende a anclarse en Dios, la tormenta puede soplar, pero no se lleva su alma. Ese día, Mateo recordó algo que antes se le parecía imposible: que una tormenta no solo puede quitarte,
también puede darte. Puede darte claridad, puede darte humildad, puede darte compasión, puede darte un corazón nuevo. Mateo se sorprendió al reconocer que, en medio del dolor, había recibido regalos silenciosos. Había vuelto a orar con sinceridad. Había abierto la Biblia como quien abre una ventana. Había aprendido a pedir ayuda sin vergüenza. Había descubierto que su valor no dependía de un puesto. Y sobre todo, había sentido a Jesús más cerca que nunca. Mientras caminaba por el parque, vio a un niño soltando un globo. El globo subía lento, se mecía con el viento, y el niño lo miraba sin correr. Mateo se detuvo. Esa escena simple le habló, porque así es la vida. Hay cosas que se van, hay cosas que cambian, pero hay algo que no cambia: la mano de Dios. Mateo levantó la mirada al cielo y susurró: Señor, gracias por no soltarme. Esa noche, ya en casa, Mateo se preparó para dormir. No era un día perfecto, pero era un día real. Y esa es la clase de día que Dios usa. Apagó la luz principal y dejó solo una lámpara pequeña. Se sentó en la cama y abrió la Biblia. No buscó algo largo, buscó una promesa. Encontró una frase sencilla: Yo estoy contigo. Mateo la repitió despacio: Estoy contigo. Como si cada repetición fuera una piedra firme bajo sus pies. Y en su interior, la tormenta empezó a sentirse menos amenazante. Porque hay un misterio hermoso en la fe. Cuando tú sabes que Dios está contigo, ya no necesitas que todo esté bajo control para descansar. Mateo se acostó. Pero antes de cerrar los ojos, se quedó pensando en algo que le había quedado claro. Hay dos tipos de tormentas: las que vienen por vivir en un mundo caído, y las que vienen porque el corazón está lejos de Dios. A veces se mezclan, a veces no. Pero en todos los casos hay una invitación de Dios: vuelve. Vuelve a mí, vuelve a mi voz, vuelve a mi palabra, vuelve a mi amor. Y aquí, en la quietud de esta última parte, quiero hablarte a ti. Tal vez tú estás escuchando esto en la oscuridad, con el teléfono en la mano, o con audífonos, o con el corazón pesado. Tal vez tú también tienes una tormenta. Quizá nadie la ve. Quizá nadie la sabe. Puede ser una ansiedad que no te deja dormir, una pérdida que te dejó vacío, un problema económico, una enfermedad, una relación rota, una culpa que cargas en silencio. Y tal vez has intentado sostenerte solo. Pero el mensaje de Jesús para ti no es: sé fuerte. Es algo más tierno y más poderoso: ven a mí. Porque el ancla no es solo un libro. El ancla es una persona: Jesús. Él es el pastor. Él es el Salvador. Él es la paz en medio del viento. Y lo más increíble es esto: Jesús no vino a buscar gente perfecta. Vino a buscar corazones que reconocen que necesitan ayuda. La Biblia lo dice con claridad: el pecado nos separa de Dios. No solo cosas malas, sino esa vida sin Dios. Esa vida donde yo soy mi propio Dios. Y el resultado es vacío, miedo,
oscuridad interior. Pero Dios no se quedó lejos. Dios hizo algo que solo el amor verdadero haría. Envió a su Hijo. Jesús cargó el peso del pecado. Jesús fue a la cruz. Jesús pagó el precio, para que tú no tengas que vivir lejos, para que tú puedas volver a casa. Y la invitación es simple. No es gánate el amor, es recíbelo. Si tú ya eres creyente, quizá esta noche Dios te está llamando a anclarte otra vez, a dejar de vivir a la deriva, a buscar su rostro con todo el corazón. Y si tú nunca has entregado tu vida a Jesús, no te hablo con presión ni con miedo, te hablo con ternura. Hoy puede ser tu regreso. No necesitas palabras complicadas, solo un corazón sincero. Una oración suave, si quieres hacerla conmigo. Puedes repetirla en voz baja o solo escucharla. Dios entiende el silencio. Señor Jesús, esta noche reconozco que te necesito. He intentado vivir con mis fuerzas y estoy cansado. Perdona mis pecados. Limpia mi corazón. Creo que moriste por mí y que resucitaste. Te entrego mi vida. Sé mi Salvador. Sé mi pastor. Entra en mi casa interior y quédate conmigo. Dame tu paz y enséñame a caminar contigo. Amén. Si hiciste esa oración con sinceridad, aunque sea con lágrimas, Dios te escuchó. Y si ya eras creyente pero estabas lejos, Dios también te recibe. Porque Él no es un Dios que te empuja, es un Padre que te espera. Meditación final para dormir en confianza. Cierra los ojos. Imagina que estás en una costa tranquila. El mar está lejos. Todavía hay viento, pero ya no te asusta. Ves a Jesús de pie en el centro del paisaje. No está apurado, no está preocupado. Te mira y te dice con calma: yo estoy contigo. Tú das un paso y sientes que el suelo es firme. El ancla está puesta. Respira. Tu mente puede descansar. Tu corazón puede soltar. Oración de bendición para dormir. Señor, bendice a quien escucha esto ahora. Dale descanso profundo. Calma su mente. Sana su corazón. Que tu presencia llene su cuarto. Que tu paz cubra su cama como un manto. Que ninguna tormenta le robe la esperanza. Y si mañana viene viento, recuérdale que el ancla está firme. En el nombre de Jesús. Amén. Respira una vez más, muy despacio, y descansa.